Bienvenidos a Eureka Inspiring Podcast. Queremos compartir contigo todo acerca de los temas que nos apasionan y que nos inspiran. Eureka Inspiring Podcast. Estamos con el doctor Rafael Martínez Mori, médico, máster en gestión educativa, y vamos a hablar con él acerca de algunos conceptos básicos de neurociencia, un tema muy interesante que hoy día ha tenido que ver bastante con el marketing. Así que, pues yo creo que es importante que todos sepamos un poco sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo podemos actuar en el día a día, siendo conscientes de nuestras capacidades y también de nuestros límites, entendiendo la neurociencia y qué se sabe sobre ello o qué se está investigando. Así que bienvenidos a Eureka Inspiring Podcast en una presentación de Agencia de Voces, la agencia de voces de Latinoamérica. Recuerden que ustedes pueden ingresar a agenciadevoces.com si necesitan voiceover profesional para sus marcas. Eureka Inspiring Podcast es una presentación también de Arquitectura de Marca, la agencia creativa y de desarrollo de marcas. Pueden ingresar a arquitecturademarca.com.co. Bienvenidos, yo soy Carlos Javier Carvajal Amaya y esto es Eureka Inspiring Podcast. Eureka Inspiring Podcast. Doctor Rafael Martínez Mori de Ecuador, bienvenido a Eureka Inspiring Podcast. Y bueno, para nosotros es un honor contar con usted para hablar un poco de neurociencia y de marketing. Sí, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder comentar sobre uno de los temas que más me interesan a mí, que es el cerebro, cómo funciona, qué es lo que se sabe, qué es lo que todavía no se sabe, pero se está investigando. Entonces es un tema muy vasto, muy interesante y vamos a intentar aplicarlo al marketing, en este caso, enfocado hacia ese rumbo. Doctor, empecemos desde el principio. ¿Qué es la neurociencia? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona el cerebro? Claro, muy interesante. Wow, entonces sería como el estudio del cerebro, cómo funciona, el estudio de las células que componen al cerebro. Las células son las piezas que van a formar nuestro cuerpo, pero no son piezas inertes, sino que son piezas vivas con su vida propia, su metabolismo propio. Y en el cerebro hablamos de las neuronas. La neurona es un tipo de célula con la capacidad especial de transmitir un impulso eléctrico. Sí, entonces esa es la capacidad especial de las neuronas y también de albergar información, conocimiento en cuanto a memoria. Entonces es muy interesante la neurociencia porque nos permite comprender un poco más sobre este gran y complejo órgano. Doctor, tengo una inquietud. Las neuronas pues nacen con nosotros, ¿no? Luego mueren por alguna razón. Cuando mueren, nosotros podemos recuperar las neuronas. ¿Pueden nacer nuevas neuronas? Bueno, cuando somos niños y cuando nacemos, tenemos todas las neuronas o la gran mayoría que vamos a tener por el resto de nuestra vida. En el cerebro adulto hay nacimiento de nuevas neuronas, sí hay, pero es muy poco. Especialmente ocurre en un sitio que se llama el hipocampo. Es un sitio en el cual se almacenan las memorias, especialmente las memorias a corto plazo. Entonces, cuando uno vive un estilo de vida saludable, lo ideal es que van a morir la menor cantidad de neuronas al transcurso de la vida. Y van a nacer las nuevas neuronas que por neurogénesis nacerán especialmente en el sitio llamado el hipocampo. Qué interesante, doctor. Pues bueno, sabemos que cuando hablamos del cerebro podemos mencionar esa parte reptiliana o primitiva, la parte límbica y la neocorteza o neocórtex. Sí. El ser humano ha evolucionado estas tres partes del cerebro, las cuales nos permiten entender mejor cómo actuamos y también por qué lo hacemos. Incluso nuestras emociones dependen de esa parte límbica que hemos desarrollado y podemos razonar también gracias a la evolución de la neocorteza. ¿Puede hablarnos, doctor, por favor, un poco de estas tres partes del cerebro? Claro. Y además, ¿nos puede hablar un poco sobre el hemisferio derecho y el izquierdo? ¿En qué consiste esta división que tiene nuestro cerebro? Es súper interesante. El modelo que mencionas es el modelo del cerebro triuno, que nos dice que hay tres partes importantes en el cerebro, que es la parte reptil que controla los instintos y controla las funciones vitales que son inconscientes. Por ejemplo, uno no está pensando en respirar la mayoría del tiempo, uno no piensa para que el corazón lata. Entonces, estas funciones reptiles, o sea, muy antiguas dentro de nuestro cerebro, son controladas por el cerebro reptil, que para
especificar un poco, está del mesencéfalo, el puente y el bulbo. Mesencéfalo hacia abajo es cerebro reptil, que son 3 partes del cerebro. Luego tenemos una capa adicional en los mamíferos, que es la capa emocional. El cerebro emocional también se le llama sistema límbico. Y por encima de las emociones, los seres humanos hemos desarrollado la inteligencia. La inteligencia para poder razonar, para poder planificar a largo plazo, para poder evitar hacer cosas que tienen consecuencias perjudiciales. Entonces el juicio, el razonamiento ocurre en la parte más externa del cerebro, lo que se llama la corteza cerebral. Bien, entonces esos son una visión, porque es un modelo, no es necesariamente, no es algo que existe, sino un modelo que nosotros usamos para comprenderle el cerebro en sus 3 partes: cerebro reptil, cerebro límbico y cerebro inteligente. Doctor, bueno, y respecto al hemisferio derecho e izquierdo, ¿qué nos puede mencionar? Claro, sí. Esa parte nos faltaba. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos lo que se llama simetría bilateral. O sea que nuestro cuerpo se divide en lado derecho y lado izquierdo y son prácticamente muy similares. Entonces, esta simetría bilateral es muy importante porque también ocurre en el cerebro. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Hay funciones específicas. Por ejemplo, el cerebro izquierdo tiene que ver mucho con la lógica, con las matemáticas, con la información puntual, mientras que el cerebro derecho tiene que ver mucho con la creatividad, tiene que ver mucho con la imaginación, y este tipo de observaciones se han hecho en algunos estudios que se llaman resonancia magnética funcional, las cuales son un tipo de imagen médica que observa la cantidad de energía que el cerebro gasta. Entonces, si la persona está pensando en un cálculo matemático, el cerebro izquierdo gastará más energía. Si la persona está imaginando una fantasía en su cerebro, el cerebro derecho, el hemisferio derecho, tendrá mayor actividad en ese caso, ¿sí? En términos de marketing, por ejemplo, doctor, donde los profesionales en el área buscamos entender las emociones de las personas, Sí. De los usuarios, ¿cómo la neurociencia puede aplicarse a nuestra área dentro del marketing y las ventas? Claro, muy interesante. En realidad los seres humanos nos mueven muchas cuestiones en esta vida. Algunas de ellas son el dolor, nos tratamos de alejar del dolor y nos acercamos hacia lo que nos produce placer. ¿Sí? Entonces, tomar agua cuando uno está muy sediento, comer una deliciosa comida cuando uno está muy hambriento, eso produce placer. Entonces, el cerebro tiene una gran función que es producir placer en un sitio específico llamado núcleo accumbens. El núcleo accumbens produce placer. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros los seres humanos estamos de manera inteligente decidiendo si aquella fuente de placer es beneficiosa o no. Entonces, una función del ser humano es acercarse al placer y otra es alejarse del dolor o de lo que le produce miedo. Entonces, aquí tenemos 2 estrategias de venta. Podemos vender cuestiones que producirán, y placer no necesariamente es placer banal, placer intrascendente, puede ser el placer muy complejo de la lectura, del conocimiento. Podemos satisfacer placer de conocimiento en un cliente al venderle un libro, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesidad queremos satisfacer? Y de qué cosas queremos evitar que ocurran. Las cosas que ocurren y que nos producen placer activan un sitio específico del cerebro llamado núcleo accumbens, y las cosas que nos producen miedo, en cambio, activan otro sitio del cerebro llamado la amígdala cerebral. Estos son sitios bilaterales, o sea que tenemos uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, tanto núcleo accumbens de placer como la amígdala, que es el área del miedo. Sí, entonces más o menos por ahí hay una cuestión. Y otra muy interesante es cuando vendemos gracias a la información que compartimos. Si nosotros describimos muy bien nuestro producto para nuestro cliente, entonces estamos satisfaciendo las preguntas que esta persona bajo su propio razonamiento ha hecho. Entonces, ¿con qué parte del cerebro hace este razonamiento? Con la corteza prefrontal, la parte que está por encima de nuestros ojos y detrás de nuestra frente se llama la corteza prefrontal. Entonces, si una persona, digamos un ingeniero
yo quiero venderle una herramienta, el ingeniero viene con muchas preguntas en su cabeza, en su corteza prefrontal. Si yo como vendedor logro satisfacer sus inquietudes, entonces voy a satisfacer esa corteza prefrontal que es la parte más inteligente. Entonces podemos utilizar nuestra inteligencia para poder describir nuestro producto y satisfacer a la corteza prefrontal de nuestros clientes, ¿sí? Es cierto, doctor, que la corteza prefrontal se termina de desarrollar más o menos a los 28, 30 años y por eso tal vez los niños y los adolescentes pues no toman decisiones basadas en la razón todavía. Sí, es el consenso científico actual que los niños, los bebés, no tienen desarrollo en su corteza prefrontal, casi no tienen, los niños tienen muy poco, los adolescentes van comenzando, cuando uno es adolescente, comienza a tomar sus decisiones propias en el sentido de que la adolescencia independiza un poco de los padres. Y luego cuando ya somos adultos, ya se supone que tenemos un juicio formado. Sí, entonces lo importante aquí es que los padres o los cuidadores con su mente van a traspasar la información y el conocimiento a sus hijos, o sea, le van a moldear el cerebro. Entonces, yo al conversar con mi hijo y transmitirle información de valores, por ejemplo, yo estoy construyendo su corteza prefrontal, de manera que él, cuando yo ya no esté, tenga un buen sistema moral, un buen sistema de creencias, ¿sí? Que le permita desenvolver su vida de manera adecuada. Entonces, efectivamente, la corteza prefrontal, el área más inteligente que está detrás de la frente, comienza su desarrollo durante toda su vida y ya a los 28 o 29 años se supone que en su mayoría está formado el sistema de pensamiento de la persona. Igual puede entrar nueva información, pero ya no es tan neuroplástica. La neuroplasticidad es esta capacidad del cerebro para moldearse, para cambiar. Y esta corteza prefrontal es más plástica, mucho más plástica mientras más jóvenes somos. Y termina de su plasticidad grande a los 30 años aproximadamente. Ok, entonces ya uno es un poquito más maduro. Uno de adolescente toma decisiones que no son tan buenas. Es por eso, ¿verdad? Claro, es que nuestro cerebro nos juega una mala pasada porque a veces los instintos le ganan a la inteligencia. Entonces el adolescente, como su corteza prefrontal no ha madurado, puede ser que tenga instintos de pelea, instintos de la sexualidad, algún instinto que le puede generar algún efecto perjudicial en su vida y que como el sistema de razonamiento de moral todavía no ha completado su maduración, entonces el adolescente está más propenso a cometer actos más riesgosos, manejar autos a altas velocidades y etcétera, etcétera, que puede ocurrir, ¿sí? Qué conversación tan interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando con el doctor Rafael Martínez Mori, médico, máster en gestión educativa, capacitador y un experto en todo este tema de las neurociencias. Ya volvemos en Eureka Inspiring Podcast. Estás escuchando Eureka Inspiring Podcast. Muy bien, regresamos entonces hablando con el doctor Rafael Martínez Mori desde Ecuador, este médico máster en gestión educativa, capacitador y una gran persona por lo que hemos podido conversar con él, que nos da este espacio para hablar un poquito sobre neurociencia. Doctor, yo quisiera saber, ¿usted qué opina sobre la programación neurolingüística, la famosa PNL, y estos autores que hablan sobre esta técnica para la persuasión, que pues realmente no está científicamente comprobada? ¿Qué opina usted de esto? Claro, es interesante el tema. Yo diría que como en todo campo hay buenos y malos exponentes. Yo he ido a ciertos talleres de programación neurolingüística, algunos de los cuales fueron excelentes, otros de los cuales dejaron mucho que desear desde mi punto de vista. Entonces, si la persona que está exponiendo el tema tiene un conocimiento, si la persona se ha preparado, entonces eso se refleja en la calidad del trabajo. Yo creo que al exponernos a muchas personas que enseñen, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que nos beneficia más. Sí, en cuanto al estudio científico, yo pienso que hay cierta cantidad, tal vez no es tan vasta, de estudios, porque esto es algo realmente bastante complejo de estudiar, que es la mente.
Entonces, la programación neurolingüística, de cierta manera, todavía no está ampliamente estudiada científicamente. Sin embargo, en la práctica sí podemos, de todos modos, empíricamente obtener muchos beneficios, yo considero. Ok, doctor. Tengo una duda para las personas que han pasado por depresión, por ansiedad, que han sido medicadas o han buscado meditación, han buscado refugio en la oración, han buscado muchos elementos para salir de este tema, la depresión y la ansiedad. Nosotros, desde el cerebro, entendiendo cómo funciona, podríamos de pronto nivelar la serotonina, la dopamina, no sé. ¿Qué ocurre cuando hay ansiedad y qué ocurre cuando hay depresión, doctor? Claro, la mente se puede enfermar así como el cuerpo se puede enfermar. Entonces hay enfermedades mentales que pueden debilitar nuestra calidad de vida. Entre ellas tenemos la ansiedad, que es preocuparse mucho del futuro. También tenemos otras como el síndrome del trastorno por estrés postraumático, que es si hemos vivido alguna experiencia muy fuerte, eso puede moldear nuestro cerebro de cierta manera. Entonces tenemos algunos puntos importantes en cuanto al funcionamiento del cerebro. Claro, muchas personas hablan de desbalances en los neurotransmisores. Por ejemplo, en la dopamina, en la serotonina, en la ansiedad juega mucho un rol muy importante la adrenalina. Entonces es muy importante saber que tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Yo diría que un paso o una herramienta posible es la psicoterapia. Hay muchas corrientes de pensamiento, muchos tipos de psicoterapia, pero considero que sería una opción que puede ayudar. ¿Qué hace uno en la psicoterapia? Uno tiene conversaciones honestas que pueden permitir entrar en el inconsciente para poder desenrollar algunas cuestiones que se nos hayan quedado atadas en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, la psicoterapia es una. Otra opción que podríamos encontrar sería ya la psiquiatría. El psiquiatra, psiquis quiere decir alma en griego. Entonces, el psiquiatra es el médico del alma. En este caso, el psiquiatra estudia la salud mental con la capacidad también de dar medicación. La medicación puede tener efectos adversos, sí los puede tener, pero hay que poner en una balanza los beneficios versus los efectos adversos. Otra cuestión que nos puede ayudar muchísimo, yo considero que es nuestro sistema de creencias. Si creemos en tenemos alguna religión, la fe nos puede hacer sobrellevar muchas dificultades realmente. Y si no es la religión, puede ser otro sistema de creencias que nutra nuestra voluntad para que nosotros podamos sobrellevar algún tipo de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, alguna cuestión que esté afectando nuestra mente, podemos luchar contra ella. En mi caso, yo podría decir, tomando mi cruz y siguiendo adelante, podemos luchar contra la adversidad de esta vida. Entonces aquí tenemos 3 herramientas. La psicoterapia, tenemos la parte de la psiquiatría y tenemos también la fe o el sistema de creencias de la persona. 3 herramientas que considero tal vez algunas de las que más destacan, ¿sí? Doctor, ¿usted en qué cree? ¿Cuál es su sistema de creencias? Bueno, eso se va desarrollando desde que uno es bebé. Uno forma conexiones en la mente. Según varios psicólogos, por ejemplo, Sigmund Freud mencionaba varias etapas en el desarrollo, siendo la primera etapa del 0 a 1 año y que es la etapa oral, en la cual el bebé busca conocer el mundo por medio de la boca. Él se mete todo a la boca porque es su manera de explorar al mundo. Y así va diciendo etapas del desarrollo neurológico Sigmund Freud. Entonces es un tema que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, el sistema de creencia. Hay otros, por ejemplo, hay algunos autores que hablan del sistema de los cuidadores primarios. Cuando uno tiene un cuidador primario que le da toda la atención, su personalidad se va desarrollando de cierta manera, a diferencia de alguien que no tuvo tanta atención. O sea, aquí también es importante darnos cuenta por qué algunas personas pueden ser expuestas a una situación y algunas actúan diferente que otras. Es por la personalidad, por la mente inconsciente, por el sistema de creencias que va modificando o influyendo en nuestra manera de actuar. Qué conversación tan maravillosa, doctor. Bueno, usted habla de la voluntad.
Hoy en día nos ocurre mucho que, por ejemplo, empieza el año en enero, uno se inscribe al gimnasio con un año completo, que también es una estrategia de marketing de muchos gimnasios, porque saben que la gente pues actúa de esa manera, por un tema emocional tal vez, y luego la voluntad se pierde. ¿Cómo puede hacer una persona para fortalecer la voluntad, para no procrastinar tanto? ¿Cómo tomar la iniciativa, por ejemplo, para hacer deporte? Comprar la membresía del gimnasio en enero, pero seguir adelante porque pues, los gimnasios saben que uno no vuelve, como lo decía ahorita. ¿Cómo hace uno para fortalecer esa voluntad y no procrastinar, doctor? Sí, desde mi punto de vista, considero que el sistema de creencias, o sea, ¿por qué estoy haciendo algo? En ese por qué encontraré la disciplina para poder ser constante. Porque yo puedo comenzar a hacer algo con mucho entusiasmo y luego perderlo. Pero si yo recuerdo el por qué estoy haciendo aquello, yo creo que eso permite mucho. También lo otro importante es que uno disfrute lo que está haciendo. De repente, ¿cuál es el deporte que yo quiero practicar? Pruebo algunos, me quedo con el que más me guste. Entonces también que me guste es muy importante en esta faceta para elegir en qué vamos a utilizar nuestro tiempo. Doctor, cierto que el amor no parte el corazón. El amor y el desamor vienen de un tema que tiene más que ver justamente con el cerebro. ¿Cómo funciona eso? Bueno, muy interesante. El amor tiene correlaciones cerebrales. O sea, cuando uno está enamorado, el cerebro funciona distinto. Tenemos grandísimas, enormes cantidades del neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir grandes emociones. ¿Sí? También nuestro sistema límbico, el sistema de emociones va a estar muy activado. También la corteza prefrontal, el área que toma decisiones, interpreta, esa área más inteligente del cerebro va a estar sesgada, o sea, como que no vamos a estar completamente claros en nuestro pensamiento por la emoción, porque la parte emocional está teniendo tanta fuerza, tanta potencia dentro de nuestra manera de actuar. Entonces, cuando estamos enamorados, vivimos unas etapas tal vez muy maravillosas que tienen efectos en la manera como el cerebro se va a desarrollar. Efectivamente que así es. Doctor, ya finalizando nuestra conversación, ¿qué recomendaciones podría darnos para generar mejores hábitos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro cerebro? Claro, sería tratar de dormir mejor. Dormir es la mejor medicina. Cuando dormimos nuestro cuerpo se rejuvenece, liberamos melatonina, que es la hormona rejuvenecedora, activa una innumerable cantidad de genes que nos recuperan de todo, del daño físico, del daño o de las cuestiones psicológicas también. Entonces, cuando uno duerme, ocurren muchos procesos. Otro proceso que ocurre es que se consolidan las memorias, lo que uno aprende. Si uno está haciendo algún deporte, alguna actividad artística, está estudiando, esas memorias del día que se convierten en memoria a largo plazo, hacen esto durante la noche. ¿Sí? Entonces dormir es una gran medicina y yo creo que es fundamental. Otra arista importante es la nutrición. Una dieta variada me permitirá tener todos los nutrientes esenciales. Esenciales en medicina quiere decir aquellos que el cuerpo no produce y que deben venir obligatoriamente por medio de la dieta, como son los aminoácidos esenciales, que son la fuente de proteína. Y las proteínas son las piezas que van a formar nuestras células. Sí, entonces la nutrición. Otro tema es el manejo del estrés. Es muy importante tener actividades que puedan hacernos relajar de manera regular, sí, actividades que nos gusten mucho. Entonces, esos serían 3 puntos importantes para mí, desde mi punto de vista, dormir mejor, nutrirnos y tratar de manejar nuestro estrés de la mejor manera posible. Doctor, cuando las personas quieren ser vegetarianas, por ejemplo, esto debe llevar un buen acompañamiento por lo que usted habla respecto a la necesidad de la proteína. Hay proteína que tiene la carne que debe ser reemplazada y deben hacerlo bien. Porque mucha gente que quiere ser vegetariana o vegana no lo logra, por ejemplo. Claro, bueno, todo depende de cuán rigurosos somos, cuán exigentes somos con nuestra dieta. Efectivamente, la gente que llega a ser vegana tiene algunos nutrientes importantes que debe suplementar. También estas personas que deciden ser veganas
la verdad puede que no duren tanto tiempo debido a lo riguroso, a lo duro que puede ser el cambio en la dieta. Entonces, si uno pasa de una alimentación mala, de comida chatarra, de comida grasosa, de comida no saludable, a una dieta vegetariana, sí va a sentir beneficios porque su dieta se ha limpiado. ¿Sí? Si pasa a un extremo de la dieta vegana, eventualmente con el tiempo van a haber perjuicios. ¿Qué sería una dieta adecuada? Aquella que me permita tener todos los nutrientes, macro y micronutrientes, que son vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas. Todos los nutrientes van a formar mis células y van a permitir el correcto funcionamiento de mi fisiología. Sí, entonces, vegetariano, vegano, hay algunas dietas, también la dieta keto, que evita los carbohidratos. Sí, lo que yo recomendaría es no ser completamente estricto porque los extremos suelen ser perjudiciales. Doctor, muchas gracias. Para nosotros es un honor realmente tenerlo aquí en nuestro podcast, Eureka Inspiring Podcast. Es una conversación bastante inspiradora y muy interesante. Bueno, empezamos a hablar de marketing, terminamos hablando de la cotidianidad de la vida y esto es muy, muy valioso. Le agradezco mucho su tiempo, esta conversación tan interesante. No sé si haya algo más, doctor, que quiera recomendarnos respecto a este tema de la neurociencia para nuestra vida. Sí. Bueno, una última recomendación. Tratar de ser gentiles, actuar lo mejor posible. O sea, lo importante es cómo actuamos. A veces pensamos mucho, pero al final la manera de actuar nos va a definir. Entonces, considero que un gran regalo que tenemos es la inteligencia, la capacidad de darnos cuenta de nuestro entorno, y llamaría también a tratar de ser conscientes de todo aquello, ¿sí? Tratar de ser conscientes de cómo estamos viviendo, ¿sí? Tratar de no herir a las personas sería algunas de las cuestiones fundamentales que yo haría como recomendaciones. Doctor, muchas gracias. Es el doctor Rafael Martínez Mori, desde Ecuador, médico, máster en gestión educativa, capacitador y una gran persona, como lo pueden apreciar en este podcast. Doctor, muchas gracias. Claro, Carlos. Sí. Si algún momento deseas, podemos seguir conversando. Por mí, encantado. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Eureka. Una vez terminamos este podcast, nos hemos enterado de que el doctor Rafael Martínez Mori ha hecho uno de sus sueños realidad y es la publicación de su primer libro, el cual obviamente vamos a conseguir. Se llama El cerebro que aprende, neurociencias y educación. Y en este libro, el doctor Rafael Martínez Mori habla sobre cómo el cerebro forma sus conexiones y se modifica a partir de la experiencia. Así que muy pronto será el lanzamiento oficial. Está en preventa en este momento en Amazon, así que lo recomendamos mucho leer a este experto, esta gran persona y este gran médico, el doctor Rafael Martínez Mori. El cerebro que aprende, neurociencias y educación. Este ha sido otro capítulo de Eureka Inspiring Podcast, un capítulo espectacular, un capítulo de colección. Recuerden que si a ustedes les gustó también lo pueden compartir con sus amigos, pueden seguirnos también y recuerden que todo esto lo encuentran en nuestro sitio web arquitecturademarca.com.co. Recuerden visitar también nuestro canal en YouTube y visitarnos en nuestras plataformas a través de Spreaker, nuestro aliado que distribuye este podcast en diferentes plataformas como Spotify, entre otros. Mi nombre es Carlos Javier Carvajal Amaya, soy el CEO de la Agencia Creativa de Desarrollo de Marcas Arquitectura de Marca y este podcast ha llegado a ustedes gracias a Agencia de Voces, la agencia de voces para Latinoamérica. Ustedes pueden ingresar a agenciadevoces.com. Eureka. Inspiring Podcast.